Hola a todos, en este video se presentará el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados consiste en obtener la función que mejor se ajusta a los datos, obteniendo con esto el resultado más correcto, dentro de todos los resultados posibles. Esta función se obtiene a partir de datos aleatorios obtenidos experimentalmente, los cuales poseen errores asociados intrínsecamente, ya sea por errores producidos por agentes externos o por agentes que, a pesar de que se desprecian, influyen en nuestras mediciones, por ejemplo el roce, o incluso errores considerados, como los de los instrumentos de medición. Gracias al método de mínimos cuadrados podemos reducir esos errores al mínimo, con el criterio de mínimo error cuadrático. Es por esto que los investigadores utilizan en gran medida esta técnica, por las cualidades ya mencionadas y por su gran eficiencia. Este gran método fue publicado en 1809 por Carl Friedrich Gauss, quien lo descubrió en su afán por determinar la trayectoria de un planeta enano, llamado Ceres, observado por Giuseppe Piazzi durante 40 días. Los datos tomados por Piazzi fueron aquellos que utilizó Gauss en sus cálculos, obteniendo, gracias al método de mínimos cuadrados, la trayectoria que más se acercaba a la realidad. Muchos lo intentaron, pero ninguno estuvo tan cerca como Gauss. Esta técnica se sigue utilizando por los astrónomos para determinar órbitas, además de utilizarse en optimización y modelamiento. Ahora lo dejamos con una explicación mucho más acabada sobre este método. Mínimos cuadrados. A continuación vamos a aplicar el método de aproximación por una línea recta. Bueno, básicamente lo que se busca aquí es encontrar la mejor recta afín que tenga tal que la distancia entre todos estos puntos no colineales sea la mínima. Hay que notar que cada punto de la recta se puede escribir como una ecuación dependiendo del punto donde se encuentra el dato. Y con esto se puede buscar la recta que mejor satisface las condiciones, que en este caso sería la recta y igual a mx más b. Para esto, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza un sistema de ecuaciones, el cual a un respectivo punto se encuentra el coeficiente de posición, la pendiente y el valor del eje x. Anotando este sistema de ecuaciones como en forma matricial, donde n es la dimensión donde estamos trabajando, llegamos básicamente a esta representación. Y donde, como los puntos no son colineales, el problema se vería de esta forma: y menos la matriz A por el vector U tiene que ser distinto a 0 al ser no colineales. Lo cual el problema se reduce a básicamente a encontrar la norma de I menos AU y esta norma sea la mínima. Hemos definido nuestro problema donde tenemos que buscar la distancia mínima desde el punto a la recta. Nosotros, según teorema de Pitágoras, para medir las dimensiones, las longitudes de un punto a otro, tenemos básicamente que esta ecuación se minimiza siempre y cuando el vector U sea ortogonal a la imagen de A, que en este caso sería la recta, lo cual se traduce en esta expresión que sería A por el vector U ortogonal a I menos AU. Usando la definición de producto escalar, podemos empezar a descomponer esta ecuación, luego de estos pasos nos llegaríamos a una forma general, que sería esta, donde el vector U transpuesto, factor de A transpuesta por I menos A transpuesta por AU es igual a 0. Acotando un poco el espacio vectorial donde estamos trabajando, el vector U pertenecería a R2. Entonces, reescribiendo esta ecuación, llegamos a que el vector U puede ser encontrado de la siguiente forma, reemplazando los valores en esta ecuación, donde el vector U, si bien recordamos, nos daba el coeficiente de posición
y la pendiente de la recta que cumple dichas indicaciones. Ya. Ahora, un ejemplo de lo que hemos explicado anteriormente. Bueno, básicamente tenemos 4 puntos y necesitamos encontrar la recta que minimice la distancia entre estos. Entonces, como ya hemos explicado, la matriz A va a consistir de ¿qué cosa? De puros unos en el primer vector, sería puros unos, que en este caso son 4, y luego la coordenada de x, que en este caso sería 1, menos 2, 3 y 4. La matriz Y sería más fácil de ver, serían todas las coordenadas del eje Y de estos puntos, que serían 4, 5, menos 1 y 1. ¿Ya? Luego, como nos piden la matriz traspuesta, calculamos la matriz traspuesta, que en este caso sería 1, 1, 1, 1, 1 menos 2, 3 y 4. Ya. Ahora calculando el producto entre A traspuesta por A, realizando operatoria matricial, nos da como resultado la siguiente matriz de 2 por 2, 4, 6 y 30. Y calculando la inversa de esta matriz, llegamos al resultado de 1 partido de 84, factor de la matriz 30, menos 6 y 4. Ahora bien, sustituyendo en nuestra ecuación, para encontrar el vector U, sería en este caso esta matriz, que ya la hemos calculado, que equivale a 1 partido de 34, 30 menos 6 y 4, por la matriz traspuesta y por I. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 1 menos 2, 3 y 4, y por I, que sería en este caso 4, 5 y menos 1 y 1. Luego de realizar la debida operaciones, de aplicar operaciones de matrices, llegamos a la conclusión de que nuestro vector U es semejante a los siguientes datos. Al siguiente vector, que sería 3,57 menos 0,88. Con esto estamos en condiciones de poder formular la recta que mejor, que minimiza la distancia entre estos puntos, la cual sería, en este caso, I igual 3,57 menos 0,88x. Siguiendo con la explicación de nuestro método mínimo cuadrado, tenemos ahora la aproximación cuadrática. Básicamente lo que se hace, a diferencia de la anterior, que era la aproximación vía por una recta, lo que buscamos ahora es la curva que se asemeje mejor a los puntos que nos han dado. En este caso, el problema se reduce solamente a aumentar la dimensión de nuestro espacio, en este caso la dimensión de la matriz A, de n por 3, obteniendo ahora obteniendo el vector U como los coeficientes de la ecuación cuadrática que representa esa curva. Como los puntos que nos van a dar, si no son polinomiales, se cumple que I menos AU es distinto de 0, lo cual se reduce nuevamente a encontrar la distancia mínima que está dada por la norma de I menos AU, y de tal modo que la curva esté a la menor distancia posible de cada uno de estos puntos.
Y se utiliza también la misma ecuación que hemos demostrado anteriormente, que es U igual a traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta por I. A continuación realizaremos un ejemplo utilizando los mismos datos del ejemplo anterior para realizar una aproximación cuadrática mediante mínimos cuadrados. Bueno, tenemos que empezar a anotar los datos que no notamos. Tenemos primero que, al igual que el anterior, la primera columna de nuestra matriz A será un puros 1. Luego vienen los datos de X, que en este caso serían menos 1, menos 2, 3 y 4. Y a continuación los cuadrados de estos, que sería 1, 4, 9 y 16. Luego anotamos los factores de I en un vector, que serían 4, 5, menos 1 y 1. Calculando la matriz A traspuesta, tenemos que nos queda como de la siguiente manera. Nos queda 1, 1, 1, 1, 1 menos 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16. Continuando con nuestro procedimiento, calcularemos la matriz A por la matriz A traspuesta, lo que nos da valor de 4, 6, 30, 6, 30, 84, 30, 84, 354. Luego, calculando la matriz inversa, nos queda el siguiente valor: 1 partido 4752, factor de 3564, 396, menos 396, 396, 516, menos 156, 84, menos 156 y menos 396. Una vez teniendo los valores que nos pide la ecuación principal para encontrar la solución, comenzamos a reemplazar. U va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la matriz inversa de ese producto por la matriz A traspuesta y por la matriz I, en este caso el vector I, que sería 4, 5, menos 1 y 1. Realizando las debidas operaciones, llegamos a que nuestro valor del vector U es igual a ¿qué? A 3,75 menos 0,81 y menos 0,04. Por lo tanto, al tener ya las coordenadas de la expresión cuadrática, podemos formular la recta. En este caso sería la curva. De tal modo que se ve así: I igual 3,75 menos 0,81x menos 0,04x cuadrado, siendo esta la curva que minimiza la distancia entre estos cuatro puntos. Siguiendo con la explicación de este método, vamos a realizar una generalización respecto a proyecciones ortogonales, vectores ortogonales, etc. Entonces, sea AX igual a B un sistema de ecuaciones inconsistente. Con
B no perteneciente a la imagen de A. Ok. Viendo esto de una manera gráfica, lo podríamos representar de esta forma. Con un plano, todo depende el espacio vectorial que nosotros hayamos elegido. En este caso, en este plano lo llamaremos imagen de A. Ok. El vector B, como no pertenece a la imagen de A, sería este vector. Ok. Vector B. Lo que se busca con mínimos cuadrados básicamente es determinar la menor distancia entre este vector B a la imagen de A. Es decir, determinar un vector x sub 0 que pertenece a la imagen de A, donde la distancia a B sea la mínima. ¿Y cómo se puede traducir esto? Se ve como la norma de AX sub 0 menos B, y esta distancia tiene que ser la misma. Entonces, gráficamente, nosotros buscamos un vector x0 tal que tal que la distancia al vector b sea la mínima. ¿Y cómo se logra esta distancia? Esa distancia básicamente es la proyección ortogonal de B sobre la imagen de A. Entonces, x sub 0 es la proyección ortogonal de B sobre la imagen de A. Ok, entonces nosotros sabemos que siendo X perteneciente a la imagen de A, esta distancia, que se ve como la norma, se representa acá. Entonces, esta es la distancia que se busca sea mínima. Y para lograr esta distancia que sea mínima, nuestro X sub 0, al ser una proyección ortogonal, sabemos que cae como un ángulo, la proyección cae como un ángulo de 90 grados a la imagen de A. Ya, ahora, denotemos como U igual a imagen de A. Descomponiendo Rn, nosotros sabemos que U, suma directa con U ortogonal, es igual a Rn. En particular, nosotros tomamos un vector B perteneciente a U, que sería la imagen de A, y nosotros podemos sumarle un vector ortogonal de este subespacio, que sería W. Y el resultado nos daría el vector B, que es el que nos dan como para buscar la distancia mínima. Entonces, este vector B, como pertenece a la imagen de A, nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma, como A x sub 0. Como B pertenece a la imagen de A, o sea, como B pertenece a U, igual a imagen de A, y W pertenece a U ortogonal. Ok, como lo que se busca es la distancia mínima a este vector, nosotros tenemos que B pertenece a la imagen de A. Entonces, como B pertenece a la imagen de A, y lo que buscamos es la proyección, lo que se busca
en la proyección ortogonal, nosotros sabemos que existe un B perteneciente a la imagen de A tal que tiene una proyección ortogonal según B. O sea, la proyección ortogonal de B se puede escribir como un vector que pertenece a B. En este caso particular, sabemos que A, la matriz por X0, nos da un vector y en este caso X0 sería la proyección ortogonal de B. Por lo tanto, tenemos que X0 pertenece a la imagen de A. Eso es lo que básicamente se intenta buscar con el mínimo cuadrado. Es decir, un vector que pertenece, en este caso plano, también podría ser un vector que pertenece a una recta, y un vector fuera de este subespacio, y lo que buscamos es poder, es la distancia mínima que está dada por la norma de AX sub 0 menos B, y que esta sea la distancia mínima. Por ejemplo, calcular la distancia mínima entre dos rectas afines. Utilizando el procedimiento de mínimo cuadrado. Entonces, para poder, sea la recta S1 y S2 definidas como S1 es igual a 2, 3, 4 alfa más 1, 1, 1. Y S2 5, 6, 7 beta más 2, 1, 2. Ya. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la distancia entre S1 y S2 tal que esta sea la misma. ¿Ya? O sea, la distancia. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser el mínimo de qué cosa. La distancia mínima es la distancia mínima de esto. Es decir, sería la distancia, en este caso de X0, que vamos a tomar como S1, 2, 3, 4, alfa, más 1, 1, 1, menos qué cosa. Menos el otro vector, 5, 6, 7, beta, más 2, 1, 2. Bueno, realizando las operaciones con estos vectores, nos queda como, nos queda que lo que buscamos es la distancia mínima entre qué cosa. La matriz 2, 3, 4, negativo con positivo nos da el negativo, entonces nos da 5 menos 6 menos 7. ¿Por qué cosa? Por alfa beta menos más el siguiente vector. Restando estos dos vectores nos queda menos 1, 0 y menos 1. Ya. Entonces, ¿cómo resolvemos eso de manera sencilla? Bueno, de partida tenemos que notar que esto no es nada más que la matriz A, X0, más B. En este caso, nosotros buscamos el vector X0 como alfa, beta, y el mínimo sería, el mínimo de esto sería buscar el alfa
y el beta perteneciente a R. Alfa, beta perteneciente a R. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve básicamente con la siguiente ecuación. Con ecuación un sistema de ecuaciones canónicas. En este caso será A transpuesta por A alfa beta es igual a A transpuesta por B, donde la matriz A es conocida y el vector B es conocido. Y la solución de este sistema nos daría alfa y beta. Hagámoslo. La matriz AT transpuesta sería 2, 3 y 4, menos 5, menos 6, menos 7, por la matriz A, que es 2, menos 5, 3, menos 6, 4, menos 7, alfa beta. Eso es igual a ¿qué cosa? A la matriz transpuesta de 2, 3, 4, menos 5, menos 6 y menos 7, por nuestro vector B, que es el menos 1, 0, menos 1. Luego de un gran trabajo de nuestro equipo calculando estos productos de matrices, logramos multiplicar estas dos matrices dando esta matriz como resultado. Luego, siguiendo el procedimiento, llegamos a este sistema de ecuaciones, donde despejando beta pudimos, a través de algoritmos, encontrar el valor de alfa, y luego teniendo alfa pudimos encontrar el valor de beta. En este ejemplo se dio que tanto el valor de alfa como de beta son iguales. Gracias.